¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos en vivo Esta Boca es Mía. Primero deseándole feliz cumple a nuestra compañera Alejandra. Feliz cumpleaños, querida. Tan chica parece, ¿no? ¿Vos cuántos? 28. 28, mirá. Parece menos, ¿no? Es una niña, parece menos. Aunque nos duela. Igual pero... es joven, igual. Bueno, muy bien. Hablando de aunque nos duela, vamos a arrancar el programa de hoy repasando el caso y todas sus derivaciones polémicas, que de hecho se considera hoy es el primer caso desde que está en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal que la propia familia de la víctima plantea una apelación, aporta pruebas y será parte. Repasemos el caso. Es en San Luis. Hubo un fallo judicial que dejó a todos anonadados. Las razones que da el juez son unas, la fiscalía da otras, hasta el ministro del Interior opinó sobre este caso. Veamos. El 3 de noviembre, en una rapiña a un comercio de San Luis, Gustavo Barón fue asesinado. La policía detuvo a 2 hombres y una mujer por el homicidio, pero el juez de Atlántida los dejó en libertad por falta de pruebas. Se le incautaron determinados elementos, pero lamentablemente ninguno de esos elementos le fueron exhibidos por parte de la Fiscalía en audiencia a los testigos presenciales para que los reconocieran. O sea que hubo una carencia probatoria que determinó que la prueba material incorporada a la postre no hubiera servido para ningún fin. La fiscal Adriana Morosini los había acusado de un delito de homicidio especialmente agravado, con asociación para delinquir. La decisión judicial causó malestar en el Ministerio del Interior y en vecinos de San Luis que se manifestaron en contra del fallo. El ministro Bonomi ya había criticado la resolución del juez Seijas y la Suprema Corte en un comunicado le respondió que el jerarca confunde roles de jueces y fiscales. La Suprema Corte yo creo que tiene que conocer que el juez podía haberlos procesado con todos los elementos que tenía. El ministro insistió en que el juez Seijas se equivocó. Creo que se equivocó. Y no me importa decirlo, yo sé que estas cosas generan después, ¿cómo se va a meter? Pero el problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno de los que estaban sueltos que había matado a otra persona. Entonces dejaron libre a un homicida y después de dejarlo libre siguió matando. Tras la resolución, la familia ubicó a un testigo clave para la investigación. Que ni más ni menos que la persona que avisó al 911, habiendo sido testigo presencial de la rapiña y del disparo que mató a Barón. En la prueba que presenta la Fiscalía y en el relato que presenta la Fiscalía en el alegato inicial, ese testigo no existió ni fue como presentado como tal. Es más, los propios policías dicen que detuvieron a esas 2 personas porque venían en una moto de similares características y que habían sido enterados del hecho mediante radiopatrulla. Telemundo accedió a un documento del abogado Óscar López Goldaracena, en el que asegura que las nuevas pruebas concluyen la culpabilidad de los acusados. Es la primera vez que los familiares de una víctima presentan pruebas en una apelación para que revoquen una sentencia en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. Muy bien, y nos está acompañando el abogado de la familia, el doctor Óscar López Goldaracena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que se entiende poco. Lo que sí es entendible es la indignación desde el propio ministro del Interior para abajo, ¿no? Porque, a ver, parece que estaba todo a la vista de que eran los homicidas. De hecho, volvieron a matar una vez que quedaron libres. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Quién se equivocó? ¿O es el típico caso donde todo lo que puede salir mal salió mal? Mire, en primer lugar, vamos a ubicar cómo es el procedimiento penal en el marco del nuevo código, sí, ¿verdad? El fiscal acusa, indaga y luego cuando arma su caso lo presenta ante la justicia, el defensor defiende en un pie de igualdad, el juez en base a los elementos que se le presentan en el caso dicta la sentencia aplicando el derecho. Bien, ¿tiene alguna posibilidad en el nuevo marco de este nuevo código el juez de solicitar más pruebas? No tiene facultades para instruir. Sí tiene reglas para valorar la prueba, que luego las vamos a abordar. En este caso puntual, nosotros nos incorporamos como abogado de la familia luego del fallo, cuando absuelven a los acusados. Sí. Advertimos que hubo una serie de errores de muchos actores. En primer lugar, del médico forense que intervino, que estando obligado al hacer la autopsia a extraer del cadáver
todos los elementos extraños, así lo dice la ley, ¿verdad? Es una obligación de quien hace la autopsia. No extrajo la bala. Primer grave error. Segundo, cuando la fiscalía arma el caso... O sea que hay un señor enterrado con bala adentro. Exactamente. Que tiene la prueba, Exactamente. su propia liberación, su propia justicia la tiene él adentro, digamos. Cuando el fiscal arma el caso, aunque la persona, el cadáver hubiese sido enterrado con la bala, pudo perfectamente haber pedido la exhumación del cadáver. Bastaba que lo hubiese solicitado como prueba en su demanda acusatoria, ¿verdad? La exhumación del cadáver, el extraer la bala y luego realizar el análisis científico cotejando la bala con el arma que se había incautado. No lo hizo. O sea, segundo grave error es de la fiscalía al armar el caso. ¿Cómo? Hasta ahí. ¿Hay alguna explicación que justifique? Yo lo imputo a los, en ese momento, o sea, viéndolo a la distancia, ¿verdad? Los fiscales estaban acostumbrados a trabajar con dictámenes en escritorios, vamos a decir la verdad, es decir, no estar con los pies en el barro armando el caso, diseñando una demanda y luego tener que defender esa demanda en los estrados judiciales para convencer al juez, analizar todos los elementos de prueba previo a presentarla, ¿verdad? Sí, yo creo que hubo errores de la Fiscalía de aquel momento, que no es la actual, en la preparación del caso y en la presentación de la demanda. O sea... Porque no fue solamente ese el error de la Fiscalía. Por eso, ¿cuáles son los otros errores? Por ejemplo, tampoco solicitó en su momento o en su demanda el análisis de todas las pericias de los teléfonos de los acusados, por ejemplo. Eso determinó que cuando se diligencia la prueba en el caso, terminado el diligenciamiento de prueba, el juez, al dictar sentencia, dicta una sentencia de absolución, señalando que no resultaba del juicio plenamente probada la responsabilidad de los acusados, y en ese caso los deja libres. Y aquí, en mi valoración, mi opinión, existió también un error judicial. Un error de juez. Error del juez. ¿Por qué? Porque aún con todas las falencias y errores que pudo haber tenido la demanda acusatoria de la Fiscalía, ¿verdad?, de lo que se diligenció en el juicio, surgen elementos concluyentes para determinar sin margen para la duda la responsabilidad de los acusados. En definitiva, en ese juicio oral, ¿qué tuvo el juez frente a sí como prueba? El juez razonó la prueba de una forma, yo lo voy a decir en dos palabras, ¿verdad? Sí. En lugar de razonarla por la lógica, por el sentido común y por la regla de la experiencia de cómo ocurren los hechos, lo valoró por el absurdo. Le voy a poner dos ejemplos que los mencionamos en el escrito que hemos presentado al Tribunal de Apelaciones. Vamos a relatar brevemente un hecho, ¿verdad? Desde el celular de uno de los acusados se sacó una foto cuando las víctimas habían ido a realizar la cobranza a un determinado local. Desde ese lugar, se le sacó una foto al vehículo y se entregó la rapiña a los que la cometieron. Quedó probado en el juicio, sin margen para la duda, de qué celular se sacó esa foto, ¿verdad? Y se reconoció además por un testigo de que esa foto fue sacada en ese lugar. O sea, no hay duda de eso, ¿verdad? Bien. Resulta que como defensa, como prueba de la defensa, y el juez hace hincapié en eso, que no resultó probado que esa foto se mandó, ni que hubo entrega de la rapiña. ¿Pero por qué? Dice, hay una denuncia por extravío de ese celular. Y es cierto. Como defensa se presenta una denuncia por extravío de ese celular. ¿Qué hora tiene esa denuncia? ¿Qué fecha tiene? Pero resulta que la fecha de la denuncia de extravío del celular es 1 hora y media después de que se sacó la foto. Si razonemos, yo veo que hay un panelista que sonríe. Digo, ¿es así? ¿Qué ocurre? El sentido lógico de cómo ocurren los hechos, la regla de la experiencia en cómo se debe valorar, lo que en términos jurídicos se llama la sana crítica, razonar por la lógica, por la razonabilidad, determinaría, bueno, no, quedó probado, al revés de lo que dice la sentencia, que esa foto fue sacada de ese celular. Voy a otro ejemplo, pero miren que se me vienen ocurriendo, ¿no? Pero otro ejemplo. El juez señala en la sentencia que no se le sometió a reconocimiento de la víctima de la rapiña. No olvidemos que una de las personas fue asesinada, la otra persona era la que estaba realizando la cobranza. Que no se le sometió a reconocimiento físico en su declaración testimonial los efectos robados.
¿verdad? Esos billetes en pinza Era una serie de billetes, creo que de 1000 pesos, sujetados con una pinza metálica, que no se le presentó en el momento del juicio. Reconoce usted que esto es lo que le robaron, ¿verdad? Bien. Pero sí se le preguntó, a ver si quiero que entiendan la diferencia, sí se le pregunta al testigo, ¿qué es lo que le robaron? La descripción Le robaron es la misma. un fajo de billetes sostenido con una pinza metálica. ¿Qué se incautó a los acusados, verdad? Un fajo de billetes sostenido con una pinza metálica. Razonemos todos con el sentido lógico el valor de ese testimonio, ¿verdad? Porque incluso yo quiero razonar más por el absurdo todavía. Aunque le hubieran presentado eso en el reconocimiento, ¿quién me dice si son esos los billetes que robaron? Y es la misma pinza. Es la misma pinza metálica, está bien. ¿verdad? Sí, la ley establece un sistema de valoración de prueba que no es la libre convicción, o sea, no es la convicción subjetiva del juez, ¿verdad? Y tampoco establece la obligatoriedad de determinada prueba, es decir, la prueba tasada. O sea, hay dos sistemas. Claro, mi pregunta es, para salirnos tanto de los aspectos tan técnicos, ¿cuán delgada es la línea para un juez entre la capacidad que tiene de poder discriminar o valorar una prueba y la imparcialidad absoluta como juez? Porque hoy, más que ayer, por el nuevo código, no es parte, no puede serlo. Entonces, ¿qué margen tiene? A eso voy. El parámetro legal es la sana crítica. La sana crítica, lo establece la ley, es la razonabilidad, la lógica, el sentido común de cómo ocurren los hechos. Valorado la prueba en su conjunto, no la libre convicción del juez. Hay que valorar la prueba en su conjunto. En materia penal, como en materia civil, como en materia de familia, como en todos los ámbitos, a veces es muy difícil probar plenamente un hecho, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los mecanismos que se utiliza en la práctica? Porque es como ocurren las cosas, ¿verdad? Probando determinados hechos, se infiere irrevocablemente que el otro hecho existió, porque se llama la prueba por indicios. Si el razonamiento lógico de varios indicios conduce siempre al mismo camino, irrevocablemente, a decir este hecho existió, no puedo probar este hecho en sí mismo, pero probando este hecho, probando este otro y probando este otro, se concluye que este existió, se infiere por una regla lógica de razonamiento. La prueba por indicios es un método de prueba que si en este caso se hubiera aplicado en su conjunto, fíjense, identidad de la ropa, como estaban vestidas las personas, la misma moto, ¿verdad?, con guantes de látex, habiendo disparado un arma disparada, el efecto robado, ¿verdad? Es decir, si vamos, las pruebas del reconocimiento de la foto por la entrega, algunas incluso declaraciones de los propios acusados cuando declaran que sí, en realidad nos entregaron esto. Como que no reconocen su autoría, pero sí que habían participado en la entrega. Una cuestión muy confusa. Lo valoramos todo en su conjunto, a mi criterio, pero los fallos se discuten en la justicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego del cambio de fiscalía, cuando sale la sentencia absolutoria, y esto creo que es lo importante, ¿verdad? Porque además pone de relieve otros elementos del sistema judicial que me gustaría, si tuviéramos tiempo, abordarlos, pero sale la sentencia absolutoria. Usted imagínense la indignidad de la familia. Sí. Estando en estado de shock porque le mataron al familiar, queda en estado de shock en adición por el problema de que se ve total impunidad cuando es un asunto totalmente claro. Al punto claro, y acá viene uno de los aspectos, que la víctima, cuando no puede defenderse en un juicio penal, cuando no puede participar, tiene derecho igual a hacerlo a través de familiares, ¿verdad? Eso es a partir del nuevo código. A partir del nuevo código. Entonces, en su momento ellos le preguntaron a la fiscalía, tenemos que conseguir un abogado porque tiene derecho a participar en el proceso, no el pleno derecho como si fuese un fiscal, no puede acusar, pero sí puede coadyuvar, ayudar, proponer prueba. Y la respuesta fue no es necesario porque es clarísimo el caso. Hasta le adelantaron cuál iba a ser la pena que posiblemente Sí, pidieron recayera. 28 años la fiscal en su momento. Entonces, cuando sale la sentencia absolutoria, frente a ese estado de shock y las movilizaciones que se desarrollaron a nivel de los propios vecinos, comenzó a, bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Y allí ubican un testigo que nunca dio sus datos a la policía, que no dio los datos a la fiscalía, que nunca se presentó,
que tampoco nadie lo fue a buscar, porque como hubo muchos testigos que vieron el hecho en sí, esos testigos declararon. Pero resulta que esta persona, ubicada por los familiares de la víctima, reitero, después del fallo, fue la persona que llamó al 911 y que manteniéndose en línea con el 911 le fue dando las indicaciones, incluso le relata el momento en que ocurre el disparo. Bien, ¿por qué esa persona no aparece en el juicio? Esa persona no fue ubicada ni por la policía, ni por la fiscalía, ni se presentó. Fue ubicada a raíz de las movilizaciones de San Luis posteriormente, fue convocada por nosotros a conversar, ¿verdad? Pidió protección. Le hicimos declarar en presencia de un escribano público para ver la certeza de a ver cuál era su declaración. Perdone, un paréntesis. Ese testigo, ese mismo día, cuando hacía la llamada y demás, le dejó los datos a la policía de quién era. No, manifiesta que no, él manifiesta que no. Manifestó que sí públicamente en un programa... Exacto, pero la fiscalía no pidió... En el programa Santo y Seña, esa persona dijo que le dio a la policía sus datos. Mire, quiero hacer una precisión que es muy importante. Perdón, pero es elemental que quede registrado el número. Esto quiero hacer muy importante. Usted mencionó el programa Santo y Seña. Eso es algo que no había adelantado, pero que sí lo quiero decir en este ámbito, ¿verdad? El testigo al que hace referencia a ese programa no es el testigo. Ah, no es el mismo. No es estamos hablando de otro. Estamos hablando de otro. Bien. Claro. Quiero dejarlo porque quizás ese elemento da confusión. Claro, públicamente se habló, un testigo que le dejó los datos a la policía, que fue ubicado por la policía, no se trata de ese testigo. Incluso los hechos que relata el testigo que declaró con nosotros y que fue presentado ahora ese testimonio al Tribunal de Apelaciones como documento, ¿verdad? Porque el testimonio lo tiene que brindar en audiencia ante el Tribunal de Apelaciones, si es que el Tribunal de Apelaciones acepta esto como una prueba superviniente o prueba nueva. Ese testigo relata con lujo de detalles lo que fue todo el periplo y cómo fue que la policía lo capturó, el 911 lo pone en línea seguramente con un comando departamental, porque era el que le daba, espere que aguarde en línea y va dándole instrucciones a las personas que lo estaban seguramente siguiendo. Luego, esta persona asustada, nunca lo vieron a él siempre se mantuvo lejos de la escena. Cuando ve que detienen a los acusados, ¿verdad? Él se va. Hay otro elemento que luego se va. ¿Y cómo dan con él? ¿Cómo aparece? Ese testigo incluso se llega a mudar del lugar donde estaba viviendo por miedo. Se empiezan a proporcionar datos de que esta persona podría haber sido... ¿Hasta que se ubica el testigo? Digo, por favor, en ese sentido yo les tengo que pedir... Sí, por supuesto. No puedo revelar determinada información, ¿verdad? Lo cierto es que habiendo declarado frente a escribano, esa acta notarial se presenta ahora por parte de la familia de las víctimas al Tribunal de Apelaciones, aduciendo y argumentando por nuestra parte e invocando lo que el nuevo código establece como el derecho de la víctima a ser oída en segunda instancia, porque lo establece especialmente el nuevo código. Aunque esta víctima no se hubiese presentado en la primera instancia del juicio. Por otra parte... ¿Quién está? Tenemos que hacer una pausa, pero se la dejo planteada. No es la víctima, no es la familia de la víctima directamente. Es la hermana de la persona asesinada, la que nosotros estamos patrocinando y la que se ha presentado al Tribunal de Apelaciones. Digo, pero la voz que van a usar en este caso es la de este testigo que aparece después. Pero hay otras pruebas supervinientes. No es solamente la única prueba que se está presentando. Me las cuenta después de la tanda, ¿le parece, doctor? Ahora, insisto en preguntar y le dejamos planteado. ¿Qué valor realmente tiene este tipo de pruebas, un testimonio que aparece después, por más acta notarial, de que se dé fe pública de que es quien es? ¿El juez la tiene necesariamente que tomar? ¿Se lo contesto después? Sí, por favor, ya venimos. Que aprendas a vivir